Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Sean bienvenidos al Centro de Estudios Nomáfidas de la Fundación Orahaim. Una vez más, juntos en una clase más con nuestro querido Rab Asher Kakwa. Estamos en el curso del Pirkei Avot. Nos encontramos ya explorando la Mishnah número 12, si no mal recuerdo. Nos quedamos en la 12 para 6 del perdón, capítulo 2. en el capítulo 12. Ujú. Ujú. Y vamos a continuar con la clase del día de hoy. La dinámica ya la conocen, micrófonos apagados, cámaras encendidas, para que podamos estar participando de una manera ordenada. Sí les agradeceré mucho que cuando entren a la sala tengan la precaución de observar que su micrófono esté apagado, para que no entren interrumpiendo a la sala y que la dinámica de la clase se pueda dar de manera fluida, ¿de acuerdo? Después habrá una parte de participaciones en donde podremos hacer consultas. Sin más por el momento, dejo a nuestro querido Rab Asher aquí en la sala. Adelante, Rab. Gracias Israel. Como siempre, gracias a la Fundación también. Bienvenidos todos nuevamente. Por que estamos acá en este espacio que la Fundación nos brinda para seguir aprendiendo estas enseñanzas que son importantes para lo que es el Derek Eretz, o sea, la manera como conducirnos en el mundo. Y bueno, continuamos en la Mishnah número 6. Un segundito. Creo que corrijo, creo que me equivoqué. La Mishnah número 5. Segundo, verifico. Mm, Sí, estamos en la Mishnah número 5, perdón, 5 del capítulo 2 del Pirkei Avot. Y bueno, estas son enseñanzas importantes en lo que tiene que ver precisamente con cómo precisamente corregir nuestras cualidades del aspecto social, digamos, y nuestro comportamiento con nosotros mismos, obviamente, y también con los demás. Y estamos en esta Mishnah que precisamente también nos enseña sobre eso. Dice la Mishnah, dice, él mismo decía, hablando del sabio de la Mishnah anterior, el hombre inculto no debe temer al pecado, el ignorante no, perdón, el hombre inculto no puede temer al pecado, el ignorante no puede ser totalmente piadoso, el vergonzoso o tímido no puede aprender, ni el colérico puede enseñar, el que mucho negocia no puede llegar a ser un sabio, donde no hay hombres, trata de serlo. Una Mishnah bastante corta, creo que de pronto hoy vemos la Mishnah 5 y la 6, por eso me confundí hace un momento. Vemos estas dos Mishnayot. Y bueno, entrando ya en materia, es bastante clara, sin embargo, hay cositas que analizar dentro de lo que son las palabras del hebreo, de la Mishnah. Por ejemplo, aquí dice en bor. Bor, la palabra bor normalmente se traduce como pozo. También se puede traducir como, sí, por ejemplo, la Torah nos habla un bor es como un pozo, algo donde se reúnen aguas. Puede ser, no necesariamente que se reúnen aguas, pero es un pozo, algo que puede retener algo. Entonces, pero mire qué curioso que la traducción que se le da a esta expresión es hombre inculto. O sea, esa es la traducción que se le da a esta palabra que en hebreo puede traducirse como bor, pozo, como aljibe, como un tanque también, si se quisiera llamar así. Total, es que como un recipiente que está diseñado como cualquier otro recipiente a retener algo. Sin embargo, es curioso la manera que trae la Kira Mishnah esta expresión y los sabios explican precisamente que esto también basándose en una traducción de Onkelos que puede relacionarse en términos de palabras, vamos a decirlo así, con lo que tiene que ver con un terreno baldío. Terreno baldío es aquel terreno que no tiene nada, pues que no produce frutos, que no tiene nada productivo precisamente. Y basándose en esta traducción, los sabios precisamente traducen esto como, no pueden traducir el pozo, digamos, no puede tener temor al pecado porque no tiene sentido, sino que está hablando entonces de este tipo de personas que son como una tierra baldía, es decir, como aquello que no produce frutos, como aquello que, que digamos que no se esfuerza en nada y precisamente esto es lo que la Mishnah, o mirando ese significado, esta expresión, esta interpretación más bien,
se toma esta traducción donde dice el hombre inculto no puede temer al pecado. Esto designa, por lo tanto, a, según lo que entendemos aquí, a la categoría humana más baja, o sea, hombres que ni aprenden ni trabajan, o sea, no son para nada, no ayudan en nada, o sea, ni aprenden ni desarrollan algún tipo de arte o algo así, o algún tipo de conocimiento siquiera, porque no necesariamente el aprendizaje es para un arte, sino también por lo menos conocer, aprender algo, o que ni siquiera trabajan, personas que son, suena feo decirlo, pero como parásitos, digamos, o sea, no hacen nada, ya no aportan nada a la sociedad, tampoco aportan nada para ellos mismos, o sea, son personas que están ahí, por eso le llaman, se le compara como inculto aquí, o se le traduce como inculto, precisamente como alguien que no tiene ningún tipo de sabiduría, ningún tipo de conocimiento, y además de eso tampoco hace absolutamente nada por la vida, por decirlo así, alguien que no trabaja. O sea, eso se refiere esta Mishnah, se refiere a eso y dice que precisamente por eso, por esa razón de que son así, no pueden tener temor de malas acciones. O sea, son personas que están prácticamente eh, sin hacer nada por la vida y por lo tanto no, si se preocuparan por lo menos de comportarse de manera correcta, buscarían dejar de ser incultos, buscarían aprender. Entonces, esto habla, o esta Mishnah trae algunas, podríamos decirlo así, categorías de seres humanos, por decirlo así de alguna manera, niveles, vamos a decirlo así, también desde lo bajo a lo más alto. En este caso está hablando de una persona que ni trabaja, ni estudia, ni hace nada por la vida, se llama inculto precisamente, y este tipo de persona, pues, ¿qué se puede esperar? No es una persona que tenga temor de Dios, porque si tuviera temor de Dios, por lo menos se preocuparía por corregir sus actos, es decir, estudiar o aprender, o incluso trabajar y ser alguien benéfico para la sociedad, para ayudar a otros. Luego, en ese orden de ideas, tenemos en la misma Mishnah algo que el sabio de la Mishnah, que es Hillel, denomina como Am Haaretz. Am Haaretz puede traducirse literalmente como pueblo del país o pueblo de la tierra, ¿ya? Pero obviamente, como vemos, estas traducciones no son solamente de palabras, sino que hay una interpretación, más que significado, hay una interpretación detrás. Y esto es muy común en los textos de la Shoah Kodesh, del lenguaje sagrado de la Torah. Entonces, Am Haaretz, ¿cómo se puede traducir? Se puede entender como una persona que no sabe nada o casi nada, es una persona que de pronto no tiene mucho conocimiento, pero trabaja y por lo tanto es útil a la comunidad. Entonces, este tiene, comparado con el anterior, está un poco más arriba en ese proceso de ser realmente un ser humano, porque este sí aporta algo a la comunidad, aporta algo a la sociedad, trabaja, hace algo benéfico, hace algo, por lo menos hace algo, y ese algo pues produce, da frutos, y es diferente a aquel entonces que el anterior, que dijimos que ni trabaja, ni tampoco busca hacer algo por él mismo, ni siquiera tener algo de conocimiento. Entonces, un Haaretz se puede traducir a veces, se relaciona en el lenguaje rabínico, vamos a decirlo así, se puede entender como un ignorante, una persona que no sabe mucha. Hablando de judíos, por ejemplo, vamos a hablar es muy común en las historias de Baal Shem Tov, judíos que de pronto eran amares, eran ignorantes, eran personas que con lo mínimo que sabían, procuraban hacer su servicio a Hashem, su servicio a la comunidad, eran aguateros, a veces eran personas de oficios muy sencillos, pero dentro de lo poco que sabían, procuraban comportarse de manera correcta. Procuraban ser buenas personas. Incluso hay historias, como decía, de, de, de muchas de estas personas que en su poco conocimiento, lo poco que hacían era agradable al Creador, era algo que satisfacía mucho a Dios, y hay muchas historias sobre del Baal Shem Tov sobre esto. Entonces, hablamos aquí ya de una persona que de pronto no tiene mucho conocimiento. Generalmente aquí hablamos de conocimiento de Torah, pero que actúa, que trabaja, que hace algo por la comunidad. Ese es un nivel un poquito más arriba, ¿no? ¿Qué pasa con este? Que él puede temer al pecado.
y procurar no hacer nada malo, pero nunca conseguirá ser un hasid. Un hasid es una palabra que incluso normalmente en el Talmud casi no se usa, muy pocas veces se utiliza, pero hablando de un hasid que lo podemos traducir como un piadoso, es alguien que está a un nivel, digamos, es un sadik, obviamente, pero que está a un nivel bastante digamos, de hacer cosas un poquito más allá de lo que se le pide para agradar al Creador. Entonces, esta persona, que es un Amares, que de pronto no tiene mucho conocimiento, de pronto no sepa mucho, pero trabaja, aporta a la comunidad, tal vez de pronto no puede llegar a ser un Hasid precisamente por su falta de conocimiento o falta de preparación incluso, eh, pero por lo menos sí puede llegar a temer al pecado. ¿Por qué? Porque está precisamente de alguna manera vinculado con la comunidad, está aportando a la comunidad, está sumando a la comunidad y esto hace que de alguna manera él también aprenda de pronto no en los libros, de pronto no en una yeshiva, de pronto no en un lugar de estudio de Torah, pero aprende de cómo los otros se comportan, aprende de sus acciones y por eso también entonces se considera que él puede llegar a temer al pecado dentro de lo poco que aprende, de lo poco que sabe. Ya no va a llegar a ser un gran sabio, no va a llegar a ser un hasid, a menos que obviamente de pronto tenga las herramientas o incluso que de pronto eh, Amiguito, tenga la dedicación. Cerra el micrófono, por favor, que el micrófono pues abierto. tengo que echar unas 4, ¿no? Entonces, a eso se refiere Tres también aquí, con 4, sí. en este nivel, pues, de persona, ¿no? Dice acá, ¿Tú cómo los ves de tamañito? Que luego se hacen de chiquitos. cerremos el micrófono, señora Margarita, por favor. Dice aquí, eh, un hombre verdaderamente piadoso pues como no tiene los conocimientos necesarios, suele descuidar las cosas importantes. Perdón, pues esta persona puede temer al pecado y procurar no hacer nada malo, pero nunca considerar ser un hasid, o sea, un hombre verdaderamente piadoso. Pues como no tiene los conocimientos necesarios, suele descuidar las cosas importantes para ocuparse de las que son insignificantes. Entonces, ahora, hay una diferencia que ya la mencionamos, pero también existe otro tipo de persona que menciona la Mishnah, aquí mismo, que decíamos, hablamos del hombre inculto, que la Mishnah lo llama Bor, hablamos del ignorante, el Am Haaretz, o sea, la persona que de pronto no tiene conocimiento, pero actúa, tiene, es parte de la comunidad, beneficia o produce algo para la comunidad. Y luego tenemos acá lo que traducimos como el vergonzoso. Vergonzoso hay que entenderlo aquí como una persona que se avergüenza mucho, ¿ya? Una persona que llamémoslo de pronto, para entenderlo mejor, como la persona que es tímido, ¿ya? Que es extremadamente tímido, penoso, digamos, una persona que, porque es que hay un tema de la humildad y de la humildad que puede ser expresada de manera correcta cuando una persona es humilde, obviamente, pero hay una falsa humildad que se genera y el Tania menciona mucho eso también. Acá está hablando de eso. Una persona que, ¿por qué llamamos falsa humildad? Es decir, que su vergüenza le da pena preguntar, eso también lo explican los sabios. Una persona que de pronto está aprendiendo, escucha al maestro, pero no pregunta, le da pena. ¿Qué van a pensar de él? De pronto los demás entendieron, pero entonces él no ha entendido todavía, necesita que le aclaren algo, se siente de pronto que él está por decirlo así, en un nivel inferior y necesita que le expliquen las cosas un poco más detalladas, entonces siente pena, siente vergüenza y no pregunta. Por eso dice la Mishnah, el vergonzoso no puede aprender. Precisamente ese es importante diferenciar entre precisamente una persona que es modesta, que es humilde, digamos que la verdadera humildad, como ya hemos hablado, es la persona que reconoce lo que Hashem le dio. La humildad no es sentirse como si fuera nada, sino la humildad es entender de que tenemos capacidades, talento que Hashem nos dio, pero saber que obviamente esto viene de Hashem, no es algo que yo debería sentirme por encima de los demás, porque a final de cuentas esto es un regalo de Hashem. Entonces, acá hay que entender que se refiere a una falsa humildad. Una persona que tiene un concepto equivocado de vergüenza y sufre por ello. O sea, precisamente, ¿qué le causa sufrimiento? Pues que a veces se queda con la duda, no está seguro, de pronto no entendió, le da pena preguntar o de pronto incluso en otros ámbitos puede ser laboral,
laboral, de pronto le ofrecieron algún trabajo y de pronto por tener algunas dudas que no preguntó, decidió echarse para atrás, etcétera. Es decir, esto a final de cuentas causa un sufrimiento, o sea, perjudica a la persona. Esto es, por eso dice aquí, pero acá en lo que tiene que ver con aprendizaje, en lo que tiene que ver precisamente con Torah, esta persona no puede aprender, como dice la Mishnah. Siempre teme perder su honor o ser el blanco de las burlas de los demás. Cuando asiste a una lección del maestro, no se atreve a reconocer que no ha comprendido y entonces no aprende nada. Si algo le resulta poco claro, se abstiene a pedir aclaraciones por temor a que sus compañeros se rían de él o que el maestro le regañe. Por lo tanto, no puede progresar, como dice la Mishnah, no puede progresar y nunca logrará dominar un tema claramente. Por eso dice la Mishnah, no aprende. El vergonzoso o el tímido o aquel que podríamos decirlo así, el que tiene una falsa humildad, entonces no logra avanzar, no logra aprender. Y ahí tenemos entonces esos tipos de personas que la Mishnah nos menciona. Y al final nos menciona, se enfoca un poco la Mishnah sobre a lo que tiene que ver al maestro, vamos a decirlo así. Dicen, el colérico, ni el colérico puede enseñar, ¿ya? Ni el colérico puede enseñar. ¿A qué se refiere? Obviamente una persona que se enoja mucho, el maestro debe tener, es una de las cualidades del maestro que debe tener, la paciencia. Y nosotros siempre hablamos acá obviamente, de la transmisión de la Torá, de que es la enseñanza de la Torá, porque es vital. El pueblo de Israel precisamente sobrevive gracias a la Torá, sobrevive gracias a Hashem, obviamente, y Hashem y su Torá son uno, como está dicho en diferentes lugares. Entonces, es importante y es una misma ocuparnos de la Torá, pero no solamente tenemos la misma, o no solamente debemos preocuparnos por aprender todo lo que podamos de Torá, sino también transmitirlo. Por eso hay una importancia, o vamos a decirlo así, una responsabilidad de parte del alumno y otra responsabilidad de parte del maestro. De parte del alumno, ya dijimos, el alumno tiene que preguntar. El alumno tiene que, al final de cuentas, ¿quién se perjudica? Pues tiene que preguntar lo que no entendió. Y si el maestro le va a aclarar y debe aclararle, y como dice aquí, debe tener la paciencia de repetirle cuanto sea necesario para explicarle. Incluso una vez escuché de un rabino en Jerusalén que explicaba sobre esto, decía, si una persona no entiende o estamos estudiando algo y una persona como que se queda en un punto de la enseñanza, y se puede ser que precisamente esa persona necesita aprender algo sobre ese punto de la enseñanza. O sea, su alma necesita aclarar algo. Por eso esta persona presenta una dificultad en algo donde los demás no la presentan. No se trata aquí de quién es más inteligente o menos inteligente o más, digamos, sagaz, digamos, para tomar rápidamente las enseñanzas, sino que en verdad hay almas que a veces como que dice, se enganchan en un punto porque ellos necesitan aclarar ese punto específicamente. Y también está explicado en muchas otras partes de que precisamente hay almas que vuelven al mundo solamente para escuchar a veces una enseñanza específica o a estudiar una hoja de Gemara que no alcanzaron a estudiar, una hoja del Talmud. Entonces hay muchas historias también sobre esto y por eso un maestro no pasa por alto una pregunta, por muy simple que parezca. O sea, es importante esto. Yo siempre lo he dicho en mis clases, tengo una clase del curso de Noajidas, personas que están empezando recién este camino al monoteísmo y a veces por costumbre uno dice términos que ya da por hechos y que ya hemos venido trabajando, venimos hablando, que personas nuevas no conocen. Entonces alguien me preguntaba por fuera de la clase, le decía, pregúntalo en clase, no hay problema, no. Es importante preguntar, puede ser que hay otra persona nueva ahí que no sabe el término y yo lo di por hecho, entonces es importante ese tipo de preguntas, ¿no? No hay ninguna pregunta que sea mala. ¿Ya? Y incluso sobre esto hay una enseñanza de un rabino, Rabí Pereda, que cuenta, eso está también en el Tratado de Sukkah, se habla de que él tenía un alumno que siempre tenía que repetirle específicamente a ese alumno 400 veces la lección. Escuchen eso, 400 veces la lección. Eso es, cualquier persona de pronto no tendría la paciencia para explicar eso, pero el rabino
hacía un shiur para todos, pero a este alumno le explicaba 400 veces la lección y así era que él la podía comprender. Siempre era así. Siempre se lo explicaba 400 veces. Una de estas veces él iba a empezar el shiur, alguien en la clase, el rabino, y alguien le comentó que como que tenía que salir a hacer algo y, y él no se quiso ir hasta no explicarle a su alumno las 400 veces que normalmente le explicaban para que entendiera un shiur. Y se tomó ese tiempo antes de irse y le explicó 400 veces. Luego el maestro le preguntó, ¿quedó claro? Y él le dice, Rab, discúlpame, no, no me quedó. Pero, ¿qué pasó? Le dice Rabino, ¿qué pasó? Que de pronto se ha hecho difícil esta vez porque te expliqué 400 veces. Y dice, Rab, lo que pasa es que mi mente está incómoda porque usted se tiene que ir y no me pude concentrar bien en lo que me está diciendo porque sé que va de carrera, tiene que hacer algo, tiene que hacer una misma y no me pude concentrar. Entonces, ¿qué hizo el rap? Le explicó otra 400 veces la lección y así entendió. Esto está contado en el tratado de Sukkah, me parece, Eruvin, perdón, Eruvin. Y también se exalta a este rabino en el tratado de Megilá como precisamente como un maestro de cualidades insuperables. O sea, un rabino, un maestro muy, muy paciente, un maestro que en verdad lo que le importaba era que el alumno entendiera, no le importaba cuánto tiempo tenía que dedicarle. Y eso es, son casos extremos, obviamente. De pronto puede ser que no tengamos una persona que amerite o que de pronto 400 veces no entienda, pero por lo menos sí aprendemos de que es necesario explicar las veces que sean necesarias, tener la paciencia. E incluso a veces ha pasado que uno está en medio de un shiur, en medio de una clase, y de pronto necesita concluir la clase, pero entiende que la persona quedó con la duda, entonces uno lo aborda después. Aquí tiene uno que concluir la clase y después entonces ya un poco más con tiempo, un poco más personal, vamos a decirlo así, se aborda la inquietud con la persona. Eso normalmente también pasa a veces porque el maestro tiene que concluir la clase, tiene que llegar a un punto precisamente y pasa que la persona no entendió, ok, entonces se saca un espacio aparte y después se le aclara lo que sea necesario, pero en ningún momento se piensa que la persona eh, sea poco inteligente o algo así, sino que lo entendemos o se debe entender que si en algo él no se le está dificultando algo, por algo es, entonces hay que tomarse tiempo y enseñarle de acuerdo precisamente a, de pronto la manera en que él lo entiende más fácil, ¿ya? Eso es paciencia. Por eso dice la Mishnah, el colérico no puede enseñar, o sea, la persona que se enoja fácilmente no puede enseñar. Y también habla de la personalidad del maestro, una persona que debe ser suave, vamos a decirlo así, debe ser tranquilo y no perder la paciencia fácilmente o ser muy rudo porque precisamente provoca entonces en el alumno ese temor incluso a preguntar. Puede ser que el maestro mismo ocasione que el alumno pregunte ya no sería una falsa humildad como estamos diciendo, sino que el alumno tiene miedo de preguntar. Esto también lo aprendemos incluso nosotros como padres. Alguien tiene el micrófono abierto, pueden cerrarlo, por favor. Entonces, nosotros como padres también debemos trabajar de esa forma porque también somos maestros de nuestros hijos y es importante trabajar, eh, digamos, de una manera en que se transmita la idea y también se genere esa confianza y no un miedo que evite que el alumno aprenda, que aquí el interés es que aprenda. Entonces, esto es un ejemplo de la paciencia y tenemos un ejemplo aquí de Rabí Pereda. Por otro lado, tenemos otra parte en la Mishnah que dice, el que mucho negocia no puede convertirse en sabio. Hay una Mishnah más adelante que vamos a ver también que se relaciona con esta frase que dice, el que aumenta en riqueza aumenta en preocupaciones, etcétera. Entonces, es cierto que uno debe trabajar, es cierto que uno tiene también que buscar el sustento. No todos tienen el sustento a veces, en el caso de los judíos, no todos tienen el sustento que viene específicamente de asuntos de Torah, de pronto no es un maestro de Torah,
De pronto no es un shohed, aquel que hace el faenado de animales, o un sofer, el que escribe Sefer Torah, sino que de pronto tiene un oficio ordinario, vamos a decirlo así, de pronto como maestro en una universidad o cualquier otra cosa, o una empresa, como ingeniero, no sé. A fin de cuentas, entonces tiene que ocuparse de Torah como judío, pero también eh, tiene que trabajar. Ninguna parte está prohibido que se trabaje. Ya hemos estudiado en otra Mishnah que es bueno combinar o unir el trabajo con el estudio de Torah con una ocupación. Pero aquí está hablando entonces la Mishnah de cuando se pierde el equilibrio. Ya, cuando ya ahora lo que más se vuelve la ocupación de la persona son los negocios. Ya, negocios y se disminuye lo que es el tiempo de estudio, el tiempo de pronto de que se ocupaba en Torah. Entonces, por eso dice aquí, no puede convertirse en un sabio. El que mucho negocia no puede convertirse en un sabio precisamente. Y tenemos un ejemplo acá que trae precisamente el Talmud sobre Ilfa y Yohanan, que eran dos alumnos igualmente abocados al estudio. Gracias a sus maestros, ambos adquirieron conocimientos muy extensos, pero estaban en la miseria y no podían mantenerse a sí mismos y a su familia. Entonces Ilfa se dedicó al comercio y se empeñó en adquirir bienes terrenales. Fue un gran sabio, sin embargo, el Talmud le menciona en muy raras ocasiones y sus alumnos no llegaron a ser hombres de gran valor. En cambio, Yohanan perseveró en el estudio de la enseñanza de la Torá a lo largo de los años de miseria y desgracia y se convirtió en el célebre Rabbi Yohanan, que fue gran maestro en Israel y tuvo alumnos muy importantes como Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Eleazar, Rab Kahana, Rab Bar Haná, Rab Hilla Bar Abba y otros más. O sea, aquí tenemos un ejemplo donde hubo un alumno que se ocupó precisamente de negocios y de cosas que digamos, le trajeron recompensa o cosas en este mundo, pero vemos otro, no estamos diciendo que perdió el mundo venidero, Jabe Shalom, estamos diciendo que de pronto se mantuvo más en el tiempo esa labor que hizo Rabbi Yohanan, dedicado a sus alumnos, a veces en situaciones muy precarias, pero que logró aún así sobreponerse y transmitir, no solamente ocuparse, sino transmitir esa enseñanza. Y eso hizo precisamente que este maestro no solamente aprendiera para él, que fuera un sabio, sino que esa sabiduría se transmitiera, como decíamos. No solamente el tema de aprender para uno, sino que tenemos la obligación de transmitirla. Esto digamos, algo que comentan los sabios sobre esto, creo que ya lo hablamos, me parece que ya lo hablé cuando hablamos de que una Mishnah que decía que era bueno unir el trabajo con el estudio de Torah. Eh, Hablaba de que también explican los sabios que no todos los sabios, no todas veces las personas tienen a veces esa bendición, por decirlo así, de comer de las dos mesas, es decir, ser sabios en Torah y ser también muy bendecidos con riquezas. Eso muy poco ocurre a veces, pero aquí no estamos hablando, vuelvo al punto, no estamos hablando que entonces la persona no se preocupe, digamos, por las cosas que tiene que preocuparse, por su panazá, sino cuando se pierde el horizonte, vamos a decirlo así. Cuando la persona, entonces, por un momento, disminuye a lo que es la Torah, que sabemos que es eterna, y prácticamente la mayor parte de su tiempo lo invierte en todo este tipo de cosas, y se llega entonces a un punto que el Shulchan Aruch establece como perseguir el dinero. Así escribe el Shulchan Aruch, dice que está prohibido ir detrás del dinero. ¿Y cómo se entiende eso? Ir detrás del dinero, precisamente una persona que prácticamente se vuelve como codicioso, esa es la palabra, y solamente se ocupa de eso y quiere más, y se va olvidando de las otras cosas que son importantes y son eternas, como el caso de la Torah, la enseñanza de la Torah y los misbot. Eh, para nosotros es una obligación, ya sabemos, para Bnei Noach no es una obligación el estudio de la Torah, por lo menos no está dentro de las 7 preceptos, pero ya lo dijimos también que es importante que la persona por lógica, precisamente quien quiere mejorar, quien quiere avanzar, quien quiere ser una mejor persona delante del Creador, pues es bueno que se ocupe de estudiar Torah y sobre todo estas cosas que nos ayudan en lo que es la manera de cómo corregir nuestro comportamiento. Entonces,
es bueno que la persona eh, una, digamos, su labor diaria también con un poco de conciencia divina, un poco de estudio de Torah y al mismo tiempo saber que, que su esfuerzo tiene resultado porque Hashem obviamente así lo quiere y entonces su fe, su emuná debe estar conectada con el Creador. Eh, eso es lo que prácticamente nos dice esta parte de la Mishnah y hablándonos de esta personalidad del maestro, que el maestro precisamente que sabe que su responsabilidad está en transmitir más que solamente aprender, debe ser paciente, debe también buscar su trabajo. Así está dicho en Berajot, había muchos sabios, algunos trabajaban como herreros, etcétera. El Rambam, por ejemplo, era médico. Entonces, pero ninguno descuidó, ninguno disminuyó su estudio de Torah. Y tan grande fue su Torah que se extendió por generaciones todo lo que ellos dejaron, todas esas cosas que dejaron abiertas y explicadas para nosotros, generaciones, una generación que somos pequeños comparados con las generaciones anteriores. Entonces, el maestro debe saber que está educando generaciones. Por eso la paciencia y por eso también que no se descuide en lo que realmente es importante. Hay una historia que escuché de Rabino Lifshitz, que allá le da larga vida, le escuché de su boca en Kefar Chabad en Israel, en un fabrenque, en una reunión hasídica, donde estudió para Shohet. Shohet es la persona que hace el faenado de los animales. Y él venía dedicándose a la enseñanza a niños pequeños. Él hoy día es una persona mayor, con mucha fuerza todavía, con mucho vigor. Y él contaba que hace muchos años, cuando todavía era bastante joven, quiso empezar a dedicarse al tema de Shejita y buscar su parnasa por allí también. Y fue donde el Rebe viajó a Estados Unidos para pedirle consejo al Rebe. Y el Rebe le dijo que no descuides esta enseñanza de generaciones por ocuparte de Shejita. Otras personas se ocupan, pero tú estás para esto. Tú estás realmente para enseñar a generaciones. Y él se mantuvo ahí. Toda su vida ha estado educando niños. Hoy día es una persona bastante mayor, pero él está educando a niños en Israel en camino en la Torah. Entonces, vemos un ejemplo aquí donde el Rebbe le aconsejó, obviamente el Rebbe era una persona que tenía una visión mucho más amplia de las cosas que nosotros, y dijo, no dejes tu labor que estás haciendo de enseñar a los niños por ir a hacer shejita. Y así lo siguió el consejo del Rebbe. Esa es la importancia aquí. El pueblo de Israel no podría sobrevivir si la Torah obviamente no se transmite, tanto así que el pueblo de Israel cuando vio los profetas, los sabios de la gran asamblea, vieron que venía un exilio muy largo en el que estamos todavía, decidieron escribir la Torah oral y decidieron entonces desarrollar todo lo que es el ceder de los rezos, todas las cosas, la gran parte de cosas que conocemos, las bendiciones, todo esto. Eso es lo importante aquí, que la Torah se mantenga y nosotros como judíos sabemos que es nuestra responsabilidad de que eso se mantenga y por lo tanto el maestro debe estar preocupado por transmitir de la manera adecuada para que eso se mantenga y no perseguir el dinero y olvidarse las otras cosas que son lo que realmente nos mantiene vivo a nosotros, que es la Torah. Bien, sobre esto, eh, acá, digamos, la última parte de la Mishnah tenemos también donde dice, donde no hay hombres, trata de serlo. ¿A qué se refiere esto? Tenemos la palabra ish, donde no hay hombres. Ish es hombre, así se puede traducir como varón también. Y encontramos esta palabra en diferentes partes en la Torá, pero también encontramos esa palabra muy frecuentemente cuando se refiere a Moshe, que era un varón humilde. Ish era un hombre humilde. Sobre esto, nuestros sabios nos están diciendo, esto no tiene que ver con géneros, no está hablando solamente, esto no es un mensaje solamente para los hombres, obviamente. Aquí ser hombre va más allá del género. Aquí ser hombre es como quien dice ser líder. Esto es lo que significa aquí. Dice, donde no hay hombres, entonces sélo tú, sé tú el hombre.
¿A qué se refiere eso? Precisamente que puede haber personas a veces de pronto más capacitadas o mejor preparadas o sabios, de pronto más sabios, hablando del pueblo judío, una comunidad donde tiene de pronto sabios, pero que no pormenorizamos su conocimiento, su sabiduría, solamente que no se ocupan en un liderazgo de la comunidad activo. Eso también lo vemos en la historia del Rambam. La historia contemporáneo con Rambam, habían muchos sabios. El Rambam, como sabemos, vivió en Egipto y no me acuerdo en qué otra parte, creo que era Alejandría, no me acuerdo, habían sabios también grandes, pero, pero Rambam se ocupó de organizar y de escribir y llegó a ser incluso un sabio que muchas comunidades le consultaban, le enviaban cartas desde muchos kilómetros de distancia para pedir, ya sea que se ocupara de resolver un problema, un dintorá, o sea, un juicio que se está haciendo, o sobre situaciones que los judíos estaban viviendo en tal o cual lugar. Y el Rambam incluso se molestaba a veces con otros sabios del momento porque decía, bueno, pero ¿por qué no hacen nada por hacer que florezca la Torá? El pueblo está muy ignorante y están cayendo en manos de sectas precisamente por la ignorancia que hay. Entonces hay que buscar la manera de aumentar aquí el estudio de Torá. Y él procuró que sus escritos, pero el Mishneh Torah, fuera un libro enfocado a, como a que lo entendiera de manera simple cualquier persona en su momento. Entonces vemos aquí un ejemplo de eso. Habían sabios en la época, pero Rambam tomó esa iniciativa y se preocupó por el pueblo de esa generación en el momento que estaba cayendo víctima de sectas y haciendo cosas, incluso que son prácticas que el Rambam cuestionó y dijo, esto no se puede hacer. Prácticas que tenían que ver un poco con la cultura árabe y todo, por la ignorancia, por la ignorancia. Entonces Rambam empezó a atacar y digamos, a tratar de enseñarle al simple todas estas cosas. Vemos cómo se erige el Rambam como un líder, entonces, en su generación. A eso se refiere aquí la Mishnah, donde no hay hombres, sé tú el hombre. No necesariamente seas de pronto el más capacitado, pero de pronto los que están capacitados no se ocupan. Entonces, ocúpate tú. Eso es lo que significa aquí. Alguien tiene que asumir la responsabilidad y a nivel comunitario, que el judaísmo, como sabemos, se mantiene y se debe mantener en comunidad y siempre hay una preocupación que la Torah no se pierda y todo esto tiene que ver con la vida judía en la comunidad. Entonces acá se levantó un gran sabio y empezó a dirigir y a corregir muchas cosas de las prácticas sectarias que estaba haciendo el judaísmo, que eran prácticas que muchos judíos estaban haciendo, que no tenían nada que ver con la Torá y que muchas veces, la gran mayoría de las veces, era simplemente por ignorancia primero y porque los sabios de la generación tampoco se preocuparon por corregir ese punto. Esto a nivel de un líder de la generación, pero de pronto a nivel individual, a nivel un poco más de la vida diaria, hay situaciones donde uno tiene que dejar de lado su falsa humildad y decir, ok, aquí hay que hacer algo, aquí no podemos estar así, aquí hay que hacer tal cosa, puede ser en un momento del trabajo, donde no pueden, donde de pronto se está dando una injusticia y de pronto uno hablar. Escuchaba una frase ayer que me gustó, decía que el silencio es el mejor cómplice de los criminales o de los malvados, creo que era que decía, y es cierto. Si nadie habla, si nadie dice nada, pues entonces favorecemos precisamente la oscuridad. Y hay veces o situaciones donde Hashem mismo nos está poniendo, donde espera que nosotros seamos los hombres, es decir, que seamos esa persona que de pronto diga o evite algo, una injusticia o cualquier otra cosa que de pronto nadie dice nada y de pronto uno pueda precisamente levantar la voz y hacer algo. A eso se refiere esta parte de la Mishnah donde dice, donde no hay hombres, trata de serlo. Y como teniendo en cuenta toda esta explicación que estamos diciendo, vemos entonces que esto no se trata aquí de hombre en el sentido del género, que no incluye a las mujeres, no. También han existido en el pueblo de Israel mujeres que han sido líderes y que han hecho cosas
por el pueblo bastante importante. Fueron mujeres muy valientes, fueron mujeres que tomaron decisiones, hicieron cosas que beneficiaron y ayudaron al pueblo también. También encontramos mujeres muy sabias, de pronto como la esposa Rabí Meir Balanés, incluso cuenta la Gemara que ella corregía a los hombres, a los chicos, a veces de yeshiva les corregía en su estudio. O sea, ¿qué autoridad tenía esta mujer tan grande para corregir a chicos que se ocupaban de Torah? Entonces, esto no tiene nada que ver con géneros. Tiene simplemente es donde nadie dice nada, podríamos decirlo así, donde nadie dice ni hace nada, haz tú. Por algo estás allí. Eso prácticamente, parafraseando la Mishnah de otra forma, es lo que está diciendo. Aquí tiene, por algo Hashem te está poniendo en esa situación y por algo Hashem te está poniendo a experimentar o a ver, tal vez, obviamente Hashem está esperando que hagas algo. Por algo te está poniendo en esa situación. Si tienen en cuenta este consejo que nos da la Mishnah, tal vez procuraríamos analizar un poco más las cosas antes de simplemente quedarnos sin hacer nada. A eso se refiere la Mishnah. ¿Ok? Este, y por último, tenemos acá, parece que me escuchan bien, ¿cierto? Vi personas que me escribieron por el grupo de WhatsApp como que no se escucha, creo que es el internet de las personas entonces. Ok. Acá termino con esta Mishnah, la Mishnah número 6 que dice, el mismo Hillel, o sea, el sabio de la Mishnah anterior, dice, viendo también una calavera flotando en el agua, le dijo, porque mandaste ahogar a otros, te ahogaron a ti, y los que te ahogaron a ti al final sufrirán la misma muerte. La misma suerte, perdón. Los que te ahogaron a ti al final sufrirán la misma suerte. Esta Mishnah es bastante curiosa porque no solamente trae un dicho, una enseñanza de un sabio, sino que habla de una situación, algo que él está viendo. Y no cualquier cosa, está viendo una calavera flotando, o sea, restos de alguien flotando en el agua y habla con una seguridad sobre lo que podríamos decir que es justicia divina. Dice, porque mandaste a ahogar a otros, entonces te ahogaron a ti. Y esto trae muchas preguntas porque dentro de lo que es la justicia divina, las cosas no siempre ocurren así como nosotros pensamos o que pronto vemos. Precisamente la justicia divina a veces se manifiesta de una manera, gran parte, de una manera en que uno no la entiende, o que incluso como no la entiende o como vemos las cosas nos parece injusta a veces. El malvado vive bastante, no le pasa nada, prospera, y el justo a veces sufre y a veces muere antes. Entonces esa pregunta es muy antigua. El Tratado de Berajot la aborda sobre esto, dice, por qué el malvado prospera y el justo sufre? Eso lo responde el Tratado de Berajot. Y la manera que se responde es que no es como nosotros vemos. O sea, muchas veces la justicia divina, la mayor parte del tiempo, no es como nosotros pensamos que debe ser, sino que como nosotros estamos viendo la mitad o una parte de las situaciones, algo nos parece como que injusto, pero no, para Hashem no hay tiempo, para él pasado, presente y futuro son lo mismo, y él está viendo todas las situaciones y ocurre o digamos, hace que las cosas ocurran de una manera en que siempre se está haciendo justicia, pero como eso está vedado, como dice la Torah, lo que está oculto es para mí, nosotros a veces no entendemos eso y no es tan fácil pensar entonces que si aquí, por ejemplo, como dice Gilel, una persona que ahogó a otros, entonces por eso tiene que morir así. Porque si fuera esto una regla general, pues no parece ser que se cumple así, tal cual, en lo que nosotros observamos en el mundo constantemente. Y además de eso, emite un juicio, digamos, como, como diciendo, los que te ahogaron también van a morir así. Entonces, esto también genera preguntas. Sobre esto, en verdad, se hace un poquito difícil de entender a veces, pero este acontecimiento, este suceso, también se comenta por allá en el Tratado de Sukkah, del Talmud, en el Tratado de Sukkah. Y ahí Rashi comenta algo que es
que aclara una respuesta, un comentario que aclara todas estas preguntas que estamos haciendo, porque no es fácil entender esta Mishnah eh, de esa manera como está escrita. Y Rashi allá nos comenta que Hillel en verdad había conocido de quién era la calavera. Él, de pronto, cuando hablamos de una calavera, un cráneo, digamos, nosotros nos imaginamos algo de pronto completamente libre de piel o de cualquier otra cosa que tal vez le permita reconocer, pero tal vez por alguna cosa, no se explica, Rashi no lo explica muy bien, no da detalles, pero explica que Hillel, perdón, conoció de quién era esta calavera. O sea, por eso Hillel habla con esta seguridad. Por eso Hillel dice, tú mataste a otros, ahogaste a otros y mira, también tú terminaste igual. Solamente así se puede responder la pregunta, porque Hillel hablar con esa seguridad de pronto en lo que tiene que ver con la justicia divina, como decía, que no siempre ocurre a nuestros ojos como debería parecernos a nosotros justo. Entonces, Hillel aquí había conocido a que este era el cráneo de un famoso bandido que acostumbraba a cortar cabezas de sus víctimas y arrojarlas al agua. Hillel comprobó entonces que le habían hecho correr la misma suerte a este malvado. Eh, em, la misma suerte de él, que él hacía a sus víctimas, y que finalmente la venganza le había alcanzado. Pero también pensó que los autores de esta venganza le habían ajusticiado sin juicio previo, es decir, tomaron la justicia por su mano, de pronto no fue un juicio en todo el sentido de la palabra, con todo lo que se debe hacer en un juicio, sino que tomaron justicia por su mano y al final de cuentas, entonces, ellos también no podrían de pronto escapar al castigo. Eso prácticamente es lo que explica Rashi y es lo que da respuesta a esta Mishnah, a este acontecimiento de lo que Hillel ve, y por eso se entiende de que él lo diga con tanta seguridad, porque conoció, además que en la época en la que vivía Hillel, eh, había también como cosa rara, había crisis también con los gobiernos del momento, y había represiones hacia los judíos y también había mucha delincuencia, gente que salían y robaban en los caminos a los viajeros, etcétera. Y tal vez, comentan los sabios, tal vez este era uno de esos hombres y por eso Giles lo conocía desde antes y por eso cuando identificó la calavera, este cráneo, se dio cuenta que pertenecía a él y por eso habló con esa seguridad. Pero si algo se puede aprender de esta Mishnah, ya para concluir, es precisamente que sobre el tema de con la justicia divina, hablando de lo que la idea central es la justicia que de Dios, la justicia de Hashem, siempre reina y siempre, aunque de pronto nosotros en muchos casos no la podamos ver completamente. Jirel aquí identificó al malvado y sabía que era un malvado, pero nosotros no sabemos cómo de pronto Hashem hace cumplir esta justicia, pero lo que sí podemos saber es que la justicia de Hashem reina, obviamente, o sea, se impone en la tierra, nada queda impune, ¿ya? Y el hombre debe esperarse recibir el pago de sus acciones. No hay casualidad, no hay coincidencias, la providencia divina lo dirige todo. Cada persona es responsable de sus actos y cada persona va a recibir entonces recompensa por sus actos y eso es lo que de pronto esta Mishnah nos enseña. Y si queremos enfocarlo en lo positivo, pues entonces procurar incrementar en misbot y masin tovim, en actos buenos que precisamente van a tener recompensa en el mundo venidero. Ok, ahí concluimos entonces estas dos Mishnayot, las 5 y las 6 del capítulo 2. Y no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Ahí adelante. Si le pregunta, puede levantar la mano. Acá pregunta la señora Patricia, dice, ¿solo el hombre puede enseñar Torah? No, las mujeres también pueden enseñar, pero mujeres enseñan a mujeres. Es lo más conveniente por el tema de recato. Ahora, cuando recato se habla de recato es como para evitar precisamente situaciones que puedan llevar a cosas que no son adecuadas. Y dice acá, yo de clase de artesanía de niños, se puede hablar también de Torah.
Mm, pues sí, o sea, nunca está de más hablar, pero la idea también es no ser proselitista, sino mirar en qué punto uno puede hablar o en qué punto uno puede transmitir un buen consejo también, eh, mientras, digamos, no, mientras se pueda, vamos a decirlo así. Hay situaciones donde uno puede transmitir un buen consejo que no necesariamente estamos hablando de Torah, es decir, de Pirkei Avot dice, la Torah dice, pero puede uno enseñarle algo a la gente que puede obviamente ayudarle para su vida. Va a haber otros contextos, otras situaciones donde uno puede hablar abiertamente y no se consideraría proselitismo. ¿Ok? Por acá levantó la mano la señora Alicia. Adelante, tiene la palabra. Rab, mi pregunta es esta. Cierto que nosotros no tenemos la obligación de estudiar Torah, pero Ujú. sí es necesario, o sea, que la estudiemos. Mi pregunta es esta. Sí. ¿Cómo avanza uno en el estudio? Y al menos un libro como estos, a veces yo me frustro porque hay cosas que no entiendo. Entonces, ¿cómo hace uno para poder estudiar más a profundo o para poder Ujú. entender mejor? Al menos las clases suyas son una vez cada 15 días. Pues hay que Ujú. esperarse 15 días para volver a escucharlo y uno no tiene, al menos yo no tengo los libros como ustedes que a veces buscan en otro lado o se van a otro libro o tienen Ujú. maestros, otros maestros. Entonces, ¿cómo avanzamos nosotros en el estudio? Sí, muy buena pregunta. Lo que usted dijo es importantísimo al principio que comentaba de que es importante que la persona estudie, si bien que no es una obligación, y de hecho lo que se comenta aquí, que casi que es una obligación por lógica de un justo de las naciones. Ahora, dentro de el mismo Pirkei Avot hay un consejo que precisamente se nos da, y no solamente para Bnei Noach, de hecho es un consejo también para judíos, y es el tema de hazte a un rabino y adquiere un compañero. Ya lo vimos en esa Mishnah. Entonces, ¿cómo se hace un rabino? Es como, está bien, estas clases son espacios donde compartimos, donde hacemos un shiur, digamos, general para las personas, pero hacerse un rabino es tener esa libertad de poder escribir a rabino o pedirle de pronto una mentoría, una asesoría, y poder hacerlo o dirigir las preguntas. Estoy leyendo tal texto, rabino, no entendí esta parte aquí, ¿me puede explicar? Normalmente eso hago también yo con mis alumnos, o sea, ellos me escriben al WhatsApp. Como ellos saben, también no siempre respondo enseguida porque tengo también muchos mensajes y también tengo mensajes de trabajo porque hoy día el celular también es una herramienta de trabajo. Tengo que enviar informes de supervisión, evidencias, cosas que estoy haciendo en las fábricas, etcétera. Entonces, pero siempre voy sacando el tiempo de responderles. Entonces, en lo que respecta, digamos, en lo que tiene que ver conmigo, yo siempre digo a las personas, pueden enviarme preguntas. De aquí también los que están en la clase pueden sentirse libres de hacerme una pregunta de un libro. Si yo no entiendo la pregunta o el contexto por qué le está haciendo, pues le haré otra pregunta para aclarar un poco la idea. Pero a eso se refiere del tema de hacerse un rabino. Se refiere a tener como esa cercanía o, por ejemplo, el caso de tengo un alumno muy, muy estudioso y muy, muy aplicado, la verdad, y como muy puntilloso en el tema legal, porque es que una de las cosas que siempre he dicho que el Noahida tiene que fortalecer la parte legal, o sea, la halajá, lo que es las 7 leyes en profundidad. Y hay alumnos que uno ve que pueden avanzar de cierta forma solos, y hay otros alumnos que necesitan un acompañamiento un poco más cercano y después ya van ellos como despegando un poco. Entonces, eso va a depender de cada alumno. En este caso de este alumno, como me di cuenta, le dije, mira, léete tal libro, estudia tal material y le mandé incluso unos videos míos de otro curso que había hecho. Y ya hace algún tiempo me dijo, Rabino, ya terminé, me siento bien, me siento que en verdad me aclaró muchas cosas, todo este material, este tiempo que he estudiado. Quisiera leer otro libro, pero ahorita ya me siento muy bien fundamentado, porque antes estaba como volando con muchas ideas. Yo le dije, ok, está bien, pero de todas maneras vamos a reunirnos, le dije yo, porque el hecho que hayas estudiado el material, por lo menos tú me dices lo que me estás diciendo, que entendiste bien, pero yo quiero saber si eso es así. O sea, entonces vamos a reunirnos y de hecho tenemos planeado de pronto una reunión para esta semana o la otra, tengo que mirar mi tiempo en una reunión de 1 horita, ahí de pronto yo le hago preguntas, evalúo preguntas claves, digamos, para ver
qué tanto asumió él ese conocimiento, aclarar lo que haya que aclarar y entonces pasar a otro tema de estudio. Eso es desde lo que debe hacerse uno un rabino, o sea, de como ese seguimiento y tener ese acompañamiento y también poder dirigir las preguntas. Eso es importante. Y el mismo rabino le va a decir, bueno, como tiene ese proceso de la persona, le va a decir, ok, mira, ya leíste, como pasa con esta persona, ya leíste este libro, ya leíste este material, ahora te recomiendo esto. ¿Ya? Y entonces va leyendo y va exponiendo sus preguntas. Esa es una manera realmente donde se puede avanzar. Ahora, con respecto al tema del material, sí es cierto que la mayoría de literatura que hay en verdad no hay casi literatura para Benay Noah, pero es aquí donde juega, donde entra ese papel, digamos, de los rabinos que nos dedicamos también a enseñar a Benay Noah, de poder tratar de, dentro de lo que se puede, porque no todas las enseñanzas van dirigidas a Benay Noah, pero aquí hablamos de ética, aquí hablamos de conductas, de luchas que una persona también puede tener, de que cualquiera tiene un maestro, etcétera. Entonces aquí encontramos consejos en el Pirkei Avot que se pueden enfocar a no ágidas cuando se saben enfocar, es decir, cuando una persona, digamos, sabe llevar esa explicación a Bnei Noach y poder sacar esa explicación como, no es que ahora estoy transformando la enseñanza judía en enseñanza no ágil, no, sino que también aquí hay un mensaje para Bnei Noach y uno puede enseñarlo. Y como decíamos, no todo libro está diseñado para Bnei Noach, entonces por eso es importante el maestro también, Rabino, mire, tengo este libro que tiene que ver como esto, por ejemplo, Pirkei Avot, lo que es Musar, lo que es Hasidut, como por ejemplo Hacia una vida plena de sentido. Son libros de Hasidut y que ayudan también a ese trabajo personal. Mi libro también, que se lo pueden encontrar en Amazon, que se llama Descubriendo tu luz interior, también está enfocado a ese trabajo personal, etcétera. Entonces, quiera Hashem que de pronto, con la ayuda de él, más vaya saliendo material que ayude también a no ágida y que se puedan ir aclarando, pero aquí en el momento que estamos es importantísimo que el no ágida dirija la pregunta, que coja un rabino y diga, bueno, ¿qué libro me recomienda estudiar, por dónde comenzar? Y uno mira entonces cuál es el proceso de la persona y poder orientarlo de manera adecuada. ¿Ok? Bien. Gracias, Rey. Por último, con mucho gusto. Por último, señor Mauricio, la pregunta. Adelante. Buenas noches, Rob. Bueno, o sea, yo quiero hacer bueno, tengo varias, ¿no? Pero una de ellas, ahorita que estaba hablando Ujú. de los libros, no Sí. sé, mi opinión, y es mi comentario nada más, ¿no sería conveniente, por ejemplo, mm, hacer como unas pequeñas bibliotecas para en las comunidades judías para no ágidas, digamos, y el no ágida pueda acercarse, porque obviamente no todos tienen acceso económicamente para un libro, porque sabes que pues, los libros realmente pues sí son caros, obviamente. Hay Ujú. gente que hace el esfuerzo y se compra su libro, pero hay gente a lo mejor que no tiene o no lo hay, simplemente está agotado, no lo hay Ujú. en librerías y donde lo puedes adquirir como lo hacemos acá nosotros los gentiles, vamos a las bibliotecas, conseguimos un libro y lo estudiamos para la clase, que según lo que estamos, en la escuela que estemos estudiando, vamos y Ujú. consultamos. Entonces la idea era así, ¿no? Un ejemplo, una pequeña biblioteca donde pueda tener el acceso el no ágida y a lo mejor pueda tener un rabino ahí que pueda a lo mejor asesorarle, orientarle sobre algo, ¿no? Oye, mira, me Ujú. recomendaron ¿usted qué opina? Y sobre eso no entiendo este libro y mi rabino pues, lo tengo que ver dentro de 15 días, un mes, no sé, X cosa, ¿no? Ujú. Entonces, a lo mejor puede Ujú. decir, no, aquí trata de esto y esto, y algo más o menos lo enfocaría a otra cosa, ¿no? Entonces, es mi Ujú. comentario en las fundaciones, no nada más hablo Ujú. por, ay, ¿no? Sino hay muchas fundaciones y ahorita hay Ujú. muchas, también gente que se dedica pues al estudio de los mágidas y no nada más es el único que tenemos, hay varios. Entonces yo creo que Ujú. sería una propuesta, no sé, es una opinión respecto a lo que estamos viendo, precisamente porque Ujú. es, sí, hay mucha gente que tiene interés, pero vuelvo al punto, ¿no? Sí. Las distancias, el dinero para comprarlos o no hay en existencia, como lo voy a repetir, pues no, aunque uno Ujú. quiera, no lo tienes al alcance. Entonces como que te atrasa y ya no. Sí. Eso es, el otro, mi comentario, pues sí, ahí también era sobre
pues la gente que no produce ni sí ni nada, pues sí, realmente estamos como los vegetales, ¿no? Nada más comemos Sí, y ya, hasta ahí nada más y respiramos. Pero pues, yo ah, creo que de todo hay, ¿no? O sea, le llamamos los ninis, ¿no? Ni trabajas, ni estudias, ni nada, ¿no? Entonces, así desafortunadamente es. la sociedad está así y creo que a veces, creo que, pues, pienso yo que es porque uno como persona a lo mejor te vas hasta el otro extremo y no quieres que tu hijo batalle tanto y le quieres dar tanto, esto y esto otro. Entonces lo enseñas a que no haga nada. Ah, no, 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 espérate, Ujú, espérate, que te barro. Ah, no, espérate, yo ahorita limpio. Ah, no, espérate. O sea, lo estás haciendo. Pues ahora sí, ah, te acaba de decir, no, se oye feo, se hace un parásito, ¿no? Entonces, no, ujú, cambiar también la educación de los hijos desde un principio. No que sean, ujú, digamos, uno autoritario o tener una, digamos, una escuela militar en tu casa, ¿no? Sino simplemente orientarlos, ¿no? ujú. Porque sí, estamos cayendo mucho, estamos siendo muy permisivos en todo y creo que Sí. estamos, no sé, a lo mejor en la cultura judía, en el judaísmo, a lo mejor no tanto, pero a lo mejor estos acá como no agidas, gentiles y que siento que se está perdiendo todo eso. Esos son mis comentarios por ahora. Gracias. Excelente, excelente. Muchas gracias. No, de hecho, en toda sociedad hay esos problemas. En toda sociedad tiene esos problemas y por eso aquí los sabios que están escribiendo precisamente para el judío también puede pasar. Obviamente personas que ni suman ni restan, están ahí como simplemente ni trabajan ni nada. Entonces, ese es precisamente el llamado a atención de los sabios. Y con respecto a lo que dice muy brevemente de que las sinagogas tuvieran libros, es que este tema no ágil todavía está muy incipiente, la verdad, pero digamos, todavía ver eso, digamos, o imaginar que una sinagoga tenga como un rabino que también esté preparando 7 leyes y que venga y de pronto, aunque sea pasajeramente, le responda algunas preguntas, inquietudes, pues de Hashem, ojalá, pero por el momento todo esto está apenas comenzando y todavía no hay como tal esa apertura, pero es importante entonces que dentro de lo que son las comunidades no ágiles, que yo siempre digo que las comunidades no ágiles está bien que sean virtuales, pero ya se deben estar materializando los que iban cerca, los que iban en el mismo país, etcétera, poder ir haciendo entonces una manera de facilitar el tema de pronto de ayudar con ayuda de otros, de tener libros y cosas que puedan ayudar a la educación, eventos, claro que sí, sería bueno, pero en el momento creo que es importantísimo y recae bastante esta importancia o esta responsabilidad, vamos a decirlo así, en que los no ágiles también tomen acciones y empiecen a organizarse de esa manera que puedan ayudar a otros. ¿Ok? Aquí para terminar, dice la señora Elba Guadalupe, dice, Rabino, pero si un no ágil quiere prepararse como maestro o maestra, ¿dónde se prepara formalmente? Pues hasta donde yo sé, no hay ninguna escuela como tal que gradúe a la gente como maestro de no ágiles, o sea, no sé, no conozco algo así. Pero sí, si una persona eh, estudia con un rabino, como decíamos hace un momento, y este lleva un proceso con su aprendizaje, se toma el tiempo también de aclararle sus dudas, de seguir su proceso, etcétera, pues yo creo, y eso es lo que yo pienso también con algunas personas que estudian conmigo, que el rabino da un respaldo, vamos a decirlo así, de esta persona estudió conmigo, esta persona que yo doy fe de lo que sabe, no solamente lo que sabe, sino de que es una persona correcta y podría ser suficiente, digamos, como el aval de ese rabino para que la persona pueda enseñar, digamos, para que pueda enseñar. Y al mismo tiempo, al enseñar, sabemos que nunca uno sabe todo, por lo tanto, él va a estar también dirigiendo preguntas cuando no sepa algo, va a seguir en un constante aprendizaje, pero lo que yo pienso con algunas personas, y en este caso de la persona que estaba hablando hace un momento, es que yo tengo un proceso cercano con él, le conozco, me reúno con él frecuentemente, que sé cómo va su proceso. Yo podría decir, esta persona estudió conmigo, de pronto no es algo formal como un diploma o algo, pero sí puedo dar una constancia de que él estudió conmigo y que sé lo que estudió, sé su proceso, y eso puede ser suficiente para, digamos, él empezar a enseñar. Y obviamente, como decía, conectado siempre con su rabino, porque uno nunca se desconecta, por mucho que uno sea rabino, dayán o posek, de alguna manera siempre está conectado con personas superiores en sabiduría. Entonces, eso es importante. ¿Ok?
Bueno, chicos, le agradezco muchísimo la participación, las preguntas. Que tengamos una semana de muchas bendiciones, de muchas buenas noticias y escuchemos todo lo mejor. Que pasen muy bien. Muchas gracias, Rap. Gracias a todos. Buenas noches, Rap, Gracias, muchas Arno. gracias. Buenas noches Que a pasen muy todos. bien. Chao, chao a todos. Shalom, shalom.